Miguel Perales. El día de hoy nos acompaña en el jurado el doctor Fabio Felipe Chanelara, secretario, la doctora Cecia Guarneros Aguilar, primer vocal, el doctor Felipe Caballero Briones, segundo vocal, y la doctora Edna Karina de la Cruz Terrazas como tercer vocal. Tendrás alrededor de 30 minutos para hacer la defensa de tu trabajo y posteriormente pasaremos a realizar la réplica de rigor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como ya dijo el doctor Ortega, mi nombre es Sergio Montiel y el día de hoy les presentaré mi trabajo de grado, el cual se titula Estudio de la estructura y propiedades eléctricas y electrónicas de aleación cianuro de plomo. Este trabajo fue dirigido por la doctora Cecia Guarneros Aguilar y el doctor Felipe Caballero Briones. Este es el contenido de mi presentación: introducción, antecedentes, justificación, objetivos generales y específicos, metodología, resultados y finalmente las conclusiones. El crecimiento de nuestras sociedades ha ocasionado un aumento en el consumo de energía y, como podemos ver en la figura 1, estas energías se producen principalmente a partir de combustibles como son petróleo, el gas, el carbón y el gas natural. Sin embargo, estas son fuentes consideradas como no renovables y además la quema de estos gases genera gases de efecto invernadero, lo cual detrimenta el medio ambiente. Es por eso que debemos de buscar migrar hacia formas de energía más renovables y limpias, y además el aprovechamiento de la energía que ya se produce, pues como se esquematiza en la figura 2, solo una tercera parte de la energía que se produce se consume y el resto se libera a la atmósfera como calor residual, es decir, es una energía que se desperdicia. En este contexto surgen los generadores termoeléctricos, los cuales son dispositivos capaces de transformar directamente calor en energía eléctrica. El componente fundamental de estos dispositivos son los pares termoeléctricos que, como se esquematiza en la figura 3, están compuestos por un semiconductor del tipo P y uno tipo N que están unidos a través de un contacto metálico. Si se establece una diferencia de temperatura entre los extremos del material, se establece una diferencia de potencial debido a la migración de portadores de carga hacia los extremos más fríos. Esta diferencia de potencial, al ser conectada en un circuito, puede ser aprovechada como corriente eléctrica. Un dispositivo termoeléctrico tiene de alrededor de decenas a centenas de pares termoeléctricos unidos eléctricamente en serie y térmicamente en paralelo. Estos dispositivos tienen ventajas como la de ser silenciosos, son pequeños, no producen emisiones y tienen una vida útil larga. Sin embargo, su uso a gran escala ha estado limitado debido a sus bajas eficiencias de conversión eléctrica. En estos generadores, la eficiencia está dada por la figura de mérito ZT de los materiales. Esta figura de mérito ZT se calcula como el cuadrado del coeficiente Seebeck multiplicado por la conductividad eléctrica de los materiales dividido entre la conductividad térmica. Por lo tanto, para obtener materiales más eficientes en términos termoeléctricos se requieren materiales con figuras de mérito ZT elevados. Dentro de los materiales que se han estudiado como termoeléctricos se encuentran la familia de los calcogenuros de plomo, que tienen fórmula química PbX, donde Pb es plomo y X es un calcogenuro como el teluro, el selenio y el azufre. Estos materiales se caracterizan por cristalinizar en una estructura cúbica centrada en las caras, como se esquematiza en la figura 5. Además, tanto el plomo como el calcogenuro se encuentran hexacoordinados en esta estructura. Estos materiales son interesantes ya que presentan anchos de banda prohibido estrechos que van de 0.2 a 0.4 electronvolts y además presentan conductividades térmicas reducidas. Dentro de las maneras que se han estudiado para maximizar la eficiencia de estos materiales es mediante la creación de aleaciones. Para entender este concepto podemos tomar como referencia a las mezclas sólidas. Para nuestro material con fórmula química PbS1-XSX podemos pensar que tenemos una matriz de selenuro de plomo. Esta matriz de selenuro de plomo actuaría como el disolvente en nuestra solución, y si sustituimos átomos de selenio por átomos de azufre, estamos creando de cierto modo una dilución, y entonces los átomos de azufre fungen como el soluto, y si eventualmente sustituimos todos los átomos de selenio por átomos de azufre, terminaríamos con una estructura correspondiente al sulfuro de plomo. Pueden ver que para todos los
materiales, a pesar de esta sustitución iónica, se mantiene la estructura cúbica centrada en las caras. Como antecedentes tenemos los trabajos realizados por Safran y Colán, quienes en 2015 depositaron películas de esta aleación mediante la técnica de baño químico. Sin embargo, al evaluar sus resultados, se observó que los materiales obtenidos por baño químico presentaban una separación de fase, es decir, que no se tenía una mezcla sólida, sino que en el material se podía diferenciar entre el selenuro de plomo y el sulfuro de plomo. Posteriormente, en 2018, Androulakis y colaboradores estudiaron el potencial termoeléctrico de materiales de teluro de plomo, sulfuro de plomo, en función de su microestructura. En la figura 8 vemos micrografías TEM de alta resolución. Para las películas con 4 y 8% de azufre, podemos ver en la micrografía que se tiene una estructura de mezcla sólida, es decir, que no podemos diferenciar entre los componentes de la muestra. En cambio, al observar la figura 6D, vemos claramente que hay dos fases presentes en las muestras, unas más oscuras que corresponderían al teluro de plomo y otras más claras que corresponderían al sulfuro de plomo. Estos investigadores evaluaron el potencial termoeléctrico y concluyeron que para maximizar el rendimiento de los materiales como termoeléctricos era necesario tener mezclas sólidas, es decir, soluciones de una sola fase. Estos materiales, también selenuro, sulfuro de plomo, han sido obtenidos en forma de bulto. Por ejemplo, están los trabajos de Wang en 2013, quienes obtuvieron estas aleaciones mediante fundición a altas temperaturas. Ellos funden plomo, selenio y azufre, y ellos encontraron una tendencia del parámetro de red que variaba linealmente de acuerdo al contenido de azufre. Ellos también evaluaron la conductividad térmica de las aleaciones y encontraron que para alguna de ellas la conductividad térmica era menor que la del selenuro de plomo. Sin embargo, al evaluar la figura de mérito ZT global, ninguna de las aleaciones lograba superar el valor de ZT del selenuro de plomo. Estos materiales también han sido estudiados mediante simulaciones computacionales dentro del marco de la teoría del funcional de la densidad. Aquí en la figura 11 y 12 resumo parte de los resultados obtenidos por diversos grupos de investigadores. Podemos ver que para el parámetro de red, la mayoría de los investigadores concuerdan en una tendencia lineal con la composición. Sin embargo, los parámetros de red que obtuvieron están sobreestimados. Sin embargo, al ver el ancho de banda prohibido, vemos que experimentalmente se tiene esta tendencia. Sin embargo, existe una gran dispersión entre los resultados experimentales y los teóricos y los obtenidos por los diferentes grupos de investigadores. Hasta lo que hemos visto aquí, podemos concluir que las aleaciones pseudobinarias de selenuro de plomo, sulfuro de plomo, han surgido como candidatos prometedores para su aplicación en dispositivos termoeléctricos. Sin embargo, estos materiales han sido obtenidos únicamente en forma de películas mediante la técnica de baño químico. Esta técnica produce la separación de fases de los materiales y por ende un detrimento en las propiedades termoeléctricas. Además, existe una discrepancia entre lo obtenido, entre lo predicho teóricamente y lo que se ha visto experimentalmente, lo que demuestra que aún existen interrogantes sobre estos materiales. Por lo tanto, en este trabajo se prepararon películas de selenuro de plomo, sulfuro de plomo y sus aleaciones mediante el método Szilard, y se analizó experimentalmente junto con cálculos ab initio el efecto de la composición de las aleaciones en su estructura cristalina, electrónica y propiedades de transporte. Es por tanto que el objetivo general de este trabajo fue estudiar la influencia de la composición de las aleaciones en su estructura cristalina, electrónica y en su conductividad eléctrica. Los objetivos específicos: primero, estudiar la influencia de las condiciones de preparación en la composición de las películas binarias y pseudobinarias. 2. Evaluar experimental y computacionalmente el efecto de la composición sobre su estructura en las aleaciones, sobre su estructura cristalina y electrónica. Y tercero, analizar la influencia de la composición y estructura de las aleaciones sobre sus propiedades de transporte. La metodología de este trabajo se dividió en la parte experimental y la parte computacional. Empezaremos con la parte experimental. La metodología experimental consistió en 4 etapas. La primera fue la obtención de películas de sulfuro de plomo. Posteriormente se buscó la obtención de películas de selenuro de plomo sin la formación de selenio elemental. Posteriormente a esto, una vez encontradas las condiciones de depósito ideales, se estudió el crecimiento de las películas
su evolución con diferente número de ciclos, y finalmente se estudió la obtención de las películas ya como tal de aleación. Todos estos depósitos fueron llevados a cabo mediante la técnica de depósito de absorción y reacción sucesiva de capas iónicas, SILA, por sus siglas en inglés. Y en la figura 13 vemos el sistema automatizado que previamente el grupo había desarrollado y que se utilizaron para estos depósitos. Las películas de sulfuro de plomo, bueno, la primera parte consistió en reproducir una metodología previamente desarrollada por el grupo. Esta metodología se esquematiza en la figura 14. Como podemos ver, en este esquema se tienen 4 vasos de precipitado. 2 de ellos contienen los precursores iónicos del material y los otros 2 tienen agua destilada que se utilizan como soluciones de enjuague. El depósito de las películas se puede resumir de la siguiente manera. En el paso 1 se sumerge un sustrato que puede ser casi cualquier material. Para nuestro caso estamos utilizando, bueno, se utilizó vidrio de 1 milímetro de espesor previamente lavado y desengrasado. Se sumerge en la solución con iones plomo y estos iones plomo se absorben en la superficie del vidrio, esto por interacciones electrostáticas. Posteriormente el vidrio se sumerge en agua desionizada para diluir los átomos de plomo que no se absorbieron en la superficie, y posteriormente se sumerge en el paso precursor de iones sulfuro, en donde los iones previamente depositados reaccionan y se obtiene la película de sulfuro de plomo, y posteriormente se tiene un enjuague para nuevamente eliminar los iones que no se absorbieron y no reaccionaron. Aquí en la tabla 1 se muestran algunas de las condiciones que se fijaron para este y el resto de los depósitos. Posteriormente, para la obtención de las películas de selenuro de plomo se tiene un esquema similar, únicamente cambiamos el precursor aniónico, que en este caso se utiliza una solución 0.025 molar de selenosulfito de sodio. Además, para buscar la obtención de las películas sin la obtención de selenio elemental, se probaron 4 configuraciones que se esquematizan en la tabla 2. Podemos ver que en la muestra A se tiene una proporción de plomo 1:2 de plomo trietanolamina. La trietanolamina es una sustancia que se utiliza como agente complejante de los iones plomo, y se utiliza hidracina para la solución de selenio para fomentar la reducción de selenio. Bueno, y aquí en la muestra A se tiene hidracina al 20%. En la muestra B se utiliza una proporción 1:2 de plomo TEA y 5 mililitros de hidracina al 80%. En la muestra C se estudia una proporción 1:1 de plomo trietanolamina e hidracina al 20%, y finalmente en la muestra D se estudia una proporción 1:1 de plomo TEA con hidracina al 80%. Para este estudio el número de ciclos se fijó en 100 para todas las películas, y también se utilizaron las condiciones de depósito que se presentaron en la tabla anterior. Una vez que se encontraron las condiciones que permitían obtener películas de selenuro de plomo sin la formación de selenio elemental, se varió el número de ciclos en el que se obtuvo esta película para estudiar su evolución. El depósito de las películas de la aleación tienen un esquema similar, como pueden ver en la figura 16. Únicamente esta vez se varió el número de moles presente en los precursores aniónicos, buscando obtener películas con distinta composición química. La cantidad del agente complejante para la solución de plomo se mantuvo constante en 5 mililitros de TEA, y el contenido de hidracina se varió en función al contenido de selenio presente en los vasos. El volumen de todos los vasos se igualó, y el pH de los precursores de plomo y de selenio se fijó en 11. Y el precursor aniónico no se le modificó el pH y tiene un pH alrededor del 6%. Perdón, un pH de 6. Estas fueron las técnicas que se utilizaron para caracterizar las películas obtenidas. Se estudió su estructura, su composición química, su morfología y sus propiedades eléctricas.
Computacionalmente también se estudiaron estos compuestos. Para ellos los cálculos se realizaron en la supercomputadora Coatzacoalcos del Laboratorio Nacional del Sureste de México. Estos cálculos fueron desarrollados dentro del marco de la teoría funcional de la densidad, que está implementado en el software Quantum Espresso y en el software Quantum ATK, del que se obtuvo una licencia de evaluación. Básicamente este estudio consistió en dos aproximaciones. Uno, como se esquematiza en la figura 20, es la aproximación del cristal virtual, en donde los cálculos se realizan en una celda unitaria de solo dos átomos, uno de plomo y el otro que es una mezcla virtual entre los átomos de selenio y azufre. Este cálculo, al ser en una celda pequeña de solo dos elementos, son cálculos sencillos, rápidos. Sin embargo, no toman en cuenta el efecto del desorden. Este efecto del desorden sí se toma en cuenta en la aproximación de la formación de aleaciones aleatorias. En esta formación de aleaciones aleatorias se estudian celdas con más átomos. En nuestro caso estudiamos una celda 3x3 de la estructura cúbica centrada en las caras, con un contenido de 64 átomos, 32 de plomo y 32 de selenio. Los átomos de selenio se sustituyeron por átomos de azufre para lograr la composición estudiada, y cada una de estas composiciones se simuló 10 veces para evaluar el efecto de la aleatoriedad en los materiales, para cada composición en los materiales. Pasamos a los resultados. En la figura 22 se observa una fotografía de una película de sulfuro de plomo. Como pueden observar, se obtuvo una película de color negro intenso. Después de 100 ciclos, la película presentó buena adherencia. En la figura 23 se tiene el difractograma de rayos X de esta película. Podemos observar señales bien definidas. Estas señales corresponden a los planos del sulfuro de plomo en su estructura cúbica centrada en las caras, que se indexó con la carta cristalográfica que se observa en la figura. Además, podemos observar que no se presentan señales adicionales, y lo que nos habla acerca de la buena calidad en la película. Posteriormente, pasando a la obtención de selenuro de plomo, en la figura 24 vemos una de las películas que se obtuvo. Esta se obtuvo después de 100 ciclos, y como pueden apreciar en la imagen, estas tienen una coloración grisácea. En la figura 25 vemos unos difractogramas de rayos X para 3 películas distintas que se crecieron con 3 condiciones, las condiciones que previamente se discutieron en la parte experimental. En el difractograma también podemos ver estas señales que ponen como referencia de la carta cristalográfica con este número del selenuro de plomo. Podemos ver que para el difractograma en color verde, que corresponde a una película crecida con una proporción 1:2 de plomo TEA, racina al 20%, se presentan las señales del selenuro de plomo. Sin embargo, las señales no están bien definidas. Pueden ver que su ancho a media altura es considerable. Además, se presentan señales adicionales que no corresponden al selenuro de plomo. Pasando al difractograma en color rojo, este corresponde a una película de plomo tritolamina con una proporción 1:2 hidracina al 80%. Podemos observar que las señales están más marcadas, es decir, que el ancho a media altura se redujo, están mejor definidas. Sin embargo, se siguen observando fases o señales adicionales a la del selenuro de plomo. En el difractograma de color azul observamos la película crecida con una proporción 1:1 de plomo, de tritolamina, hidracina al 80%. Podemos observar que para esta película se presentan únicamente las señales del selenuro de plomo, y además las señales están bien definidas. Además, observamos que la película tuvo un crecimiento preferencial en los planos 200, que corresponden a un crecimiento en la dirección 100 de la película. Por lo tanto, podemos concluir hasta este momento
que las películas de selenuro de plomo con una proporción 1:1 de plomo a tretanolamina hidracina al 80% nos permiten obtener películas de selenuro de plomo sin aparente formación de fases adicionales. Posteriormente, de estas películas se obtuvo el espectro Raman. Aquí estamos viendo películas que se crecieron con hidracina al 80%. La única diferencia entre ellas es la proporción de plomo tretanolamina utilizada. Podemos observar que se presentan tres señales para cada una de las películas, una ubicada a 83 centímetros a la menos 1 y la otra en 136 centímetros a la menos 1, que corresponden al selenuro del plomo, a modo de vibración del selenuro del plomo. Sin embargo, se presenta una tercera señal en 232 centímetros a la menos 1. Esta señal se atribuye a las vibraciones de las cadenas de selenio, lo que reflejaría la presencia de selenio aún en las películas. Sin embargo, podemos observar que la película que se creció con una proporción 1:1 de plomo a tretanolamina presenta una señal con una intensidad considerablemente menor en comparación a la otra película, lo que reflejaría la disminución de selenio en las películas, bueno, de selenio elemental en las películas de selenuro de plomo. Posteriormente se estudió la evolución de estas películas conforme al número de ciclos. Podemos observar en la figura 27 difractogramas de rayos X para estas películas. Podemos observar que para los 20 ciclos se presentan las señales características del material. Estas señales, con el paso de los ciclos, tienden a disminuir su ancho a media altura, lo que reflejaría un aumento en el tamaño de cristalita. Además, podemos observar que para las primeras películas hay un ligero halo de 25 a 30 grados. Esto podría ser la contribución del sustrato. En la tabla 6 vemos el tamaño de cristalita y el parámetro de red en función del número de ciclos. Como ya habíamos observado antes, hay un incremento del tamaño de cristalita conforme el número de ciclos, y el parámetro de red tiende a estabilizarse alrededor de 6.11, lo cual está en concordancia con lo que se reporta habitualmente en la literatura. Por otra parte, ahora observamos los espectros Raman de las películas en función del número de ciclos, 20, 40, 50 ciclos. Podemos observar que para las películas crecidas en pocos ciclos se presentan, bueno, todas presentaron las tres señales, dos atribuibles al selenuro de plomo y la tercera, la que se atribuye al selenio elemental, está presente en las películas con pocos ciclos. Sin embargo, para ciclos mayores a 80 podemos observar que esa señal desaparece. Posteriormente se estudió la morfología y el espesor de las películas. Para ello se obtuvieron imágenes topográficas por AFM. Aquí estamos viendo la topografía obtenida en una interfaz vidrio, que son las zonas de la derecha, y película. Podemos ver que para las películas de pocos ciclos se tiene una distribución uniforme de alturas. Sin embargo, para las películas de 100 ciclos hay zonas en donde hay un crecimiento más pronunciado. Este comportamiento lo podemos también asociar al espesor de las películas. Podemos observar que en el color azul el espesor y en el eje X y en el número de ciclos, que hay un aumento en el espesor de las películas. Este aumento parece ser lineal a una razón de 3 nanómetros por ciclo, y también se grafica la rugosidad media cuadrática de las películas. Podemos observar que al inicio hay un crecimiento exponencial y posteriormente hay un crecimiento, bueno, un decay, ¿sí? un decremento, perdón, en la rugosidad media cuadrática. Estudiando la distribución de alturas de los datos de las topografías, obtuvimos este gráfico. Podemos observar que para las películas de 20 ciclos la distribución de alturas corresponde a una señal bien definida, monomodal, lo que indicaría la formación de las películas de tipo Frank van der Merwe, o también película capa por capa. Sin embargo, también podemos observar una simetría. Esto es producto de que en los primeros ciclos se tiene un crecimiento del tipo isla. Estas islas tienen diferente distribución de altura, coalescen y forman
el depósito del tipo capa por capa. Posteriormente, para ciclos más largos, esta distribución de altura, como pueden observar, es más dispersa, lo que evidenciaría la formación de películas del tipo Stransky-Krastanov. Es un tipo de crecimiento donde se tiene al principio un crecimiento capa por capa y posteriormente se fomenta, o bueno, se produce crecimiento en forma de islas. Pasando a las aleaciones de celuloso puro de plomo, la figura 33 observa los espectros de difracción para las aleaciones de este material. Con esta nomenclatura tenemos primero la composición nominal de las películas. Podemos observar que todos los difractogramas presentan señales bien definidas. Sin embargo, el ancho medio altura de las señales aumenta conforme se agrega azufre en la estructura. Y a la figura derecha, desde la derecha, la figura 34, podemos observar claramente un desplazamiento de la señal principal, la correspondiente a los planos 200. Hay un desplazamiento de esta señal hacia valores 2 teta cada vez más grande. Este comportamiento reflejaría la obtención de aleaciones de fase sólida. Como pueden ver, las señales no son una convolución de las señales individuales del sulfuro y del selenuro del plomo, sino que es una sola señal, lo que reflejaría la formación de la obtención de compuestos de una sola fase. Posteriormente, de los datos obtenidos de los difractogramas, se calculó el parámetro de red y el tamaño de cristalita. Estos datos se resumen en la tabla 7. Aquí está la composición nominal y aquí está el parámetro de red. Podemos ver que el parámetro de red pasa de 6.12 a 5.92 conforme se incrementa el contenido de azufre. Vemos una disminución tanto del parámetro de red como en el tamaño de cristalita conforme introducimos átomos de azufre en la matriz de selenuro de plomo. Como podemos observar en la figura 35, en línea punteada se tiene la ley de Vegar y podemos observar que el parámetro de red se desvía de lo que establece la ley de Vegar. Esto probablemente se deba a que estamos obteniendo una composición distinta a la que se planteó en la composición nominal, es decir, que la composición real de las películas cambia o es distinta. Sabiendo que estas aleaciones obedecen a la ley de Vegar, se estimó con esto un parámetro de red para las composiciones, y aquí en la tabla 8 se resumen estos. Aquí estamos viendo la fracción molar de azufre en la película. Sin embargo, este fue un primer acercamiento que se hizo. Posteriormente, para corroborar la composición de las películas, se obtuvo el porcentaje atómico de plomo, selenio y azufre presente en nuestras películas. Posteriormente, con estos datos se calculó la fracción molar X de las películas y se obtuvo la composición real de las películas. Claro, esto asumiendo que todo el azufre y el selenio se encuentran en la aleación. Y aquí se presentan estas composiciones reales, y en la figura 36 se comparan los datos, la X calculada por EDS y la calculada por rayos X contra la composición nominal inicial. Podemos ver que los valores de X de la composición nominal se corresponden para ambas técnicas, lo que nos daría más indicios acerca de esta composición real. Posteriormente se estudió el entorno químico de las aleaciones. Para ello se obtuvieron espectros XPS de las películas. En la figura 37 vemos un espectro survey de todas las películas. Aquí ya se está utilizando la fracción molar como etiqueta. Podemos observar que todas las películas presentan señales atribuibles al plomo, al selenio y al azufre. Además, podemos observar que para las películas con alto contenido en azufre, la señal característica del estado 1S del oxígeno es mayor en todas estas con mayor contenido de azufre, mientras que para las películas con poco azufre este pico es menor. En la figura 38 vemos el espectro XPS de alta resolución
para el nivel 4F del plomo. Se obtuvieron los dobletes característicos del nivel 4F del plomo. Para todas las composiciones se mantuvo una distancia entre este doblete de 4.9 electronvolts. Esta distancia se mantuvo fija. Sin embargo, se observa una variación del centro de la señal en función del contenido de plomo. Esto estaría también dándonos indicios de la obtención de una aleación sólida, pues el plomo, al estar rodeado de 4 átomos de selenio, pues tiene una energía de enlace característica. Claro, si su entorno ahora estamos cambiando selenio, azufre, estamos cambiando selenio por azufre, el entorno químico del plomo se ve afectado, ¿no? Y esto es precisamente lo que vemos en estos espectros de alta resolución. Y algo similar se vio con las películas, con el selenio y el azufre. Sin embargo, lo discutiremos a continuación. Antes, en la figura 39 se grafica la posición de la señal del plomo y su ancho a media altura. Podemos ver que tienen un comportamiento más o menos similar. Sin embargo, hay ciertas regiones en donde el ancho a media altura es mayor. Para tratar de entender este incremento en el ancho a media altura, la señal que presenta esta discrepancia se deconvolucionó y se obtuvieron 4 señales. 2 de ellas se atribuyen al plomo en la aleación y las otras 2 corresponderían al plomo en óxidos de plomo, lo que estaría reflejando que para ciertas composiciones, especialmente para las ricas en azufre, se estarían formando óxidos de plomo, y esto está en concordancia con lo que previamente habíamos visto en los espectros Thurby, donde veíamos una mayor intensidad para estos niveles 1S del plomo, del oxígeno. Posteriormente, en estas imágenes vemos los espectros de alta resolución. Primero, para los niveles 3D del selenio, podemos observar que la película de selenuro de plomo pudo ser deconvolucionada en el pico del nivel 3D 5 medios del selenio y del nivel 3 medios del selenio. En cuanto a las aleaciones, también pudimos deconvolucionar estas señales. Sin embargo, vemos un desplazamiento hacia niveles de energía más pequeños con el incremento en azufre. Esto nuevamente en la película con 0.47 vemos un comportamiento atípico. Este comportamiento atípico podríamos relacionarlo a la presencia. Como ya vimos, estas películas contienen alto contenido, relativamente más oxígeno en ellas, por lo tanto podría provocar la aparición de óxidos de selenio u otros óxidos, lo que estaría modificando sus señales. Para la imagen de la derecha se tiene la zona de alta resolución para los niveles 3P del selenio y 2P del azufre. Estas señales suelen ser un poco dificultosas a la hora de su análisis, debido a que como se presentan en la misma región, se suelen convolucionar y la deconvolución puede ser a veces compleja. Sin embargo, para las películas de selenuro de plomo vemos bien definidos el doblete del nivel 3P del selenio, y para la película de sulfuro de plomo también se observan muy bien las señales para el doblete 3P del selenio, y en las aleaciones vemos que hay presencia también de estos elementos, a excepción de la película con contenido 0.03, y esto se explicaría debido al bajo contenido de azufre en dicha película. Posteriormente se estudió se estudió la morfología de estas películas mediante microscopía electrónica de barrido. Podemos observar un comportamiento similar para las películas con bajo contenido en azufre. Arriba vemos imágenes obtenidas con un aumento de 10.000 y las de abajo son con un aumento de 100.000. Vemos en las de alta resolución que las películas tienen una formación nanoestructurada. Aquí podemos evidenciar la formación de nanocristales en forma de cubo con una longitud lateral de alrededor de 300 nanómetros.
Esta morfología parece mantenerse a cierto modo desde más o menos constante en estas películas con bajo contenido en azufre. Además observamos que la película está sobre todo el sustrato. Sin embargo, al observar las películas con alto contenido en azufre, vemos una textura diferente. Observamos que ahora existen incluso zonas del sustrato en donde no hay depósito, y al observar las micrografías en alta resolución, vemos que se obtienen aglomerados más grandes y hay zonas en donde no hay depósito. Las películas parecen ser más porosas, por lo tanto evidenciamos que el tipo de crecimiento de la película está en función del contenido de azufre en ellas. En estas imágenes observamos a las películas en vista transversal para estudiar el espesor y confirmar el tipo de crecimiento. Podemos observar, como se mencionó para la parte de las películas de selenuro de plomo por FM, que se tiene un crecimiento del tipo Stransky-Krasnov. Pues podemos observar que la película crece más o menos en forma uniforme, en forma de capas. Sin embargo, también presenta el contenido de ciertas islas. Este comportamiento es más complicado de observar en las películas con alto contenido de azufre, que como ya vimos tienen otro tipo de crecimiento más poroso. Aquí vemos la evolución del espesor en función del contenido de azufre en las películas. Claramente observamos un comportamiento decreciente para las películas con poco contenido de azufre. Sin embargo, como ya vimos, el tipo de crecimiento con películas con alto contenido de azufre tiende a ser más poroso y tiende a aumentarse el espesor aparente de las películas, ¿no? Pero es porque se tiene un crecimiento en forma de aglomerados y de islas. Posteriormente se estudió la conductividad eléctrica de las aleaciones en función de la temperatura. Vemos que para todas las composiciones se tiene un incremento de la conductividad eléctrica en función de la temperatura. Esto refleja un comportamiento del tipo semiconductor en todas las películas. Además, se observa la disminución de la conductividad eléctrica con la incorporación de azufre en las películas. Sin embargo, hay dos películas que rompen esta tendencia y son las películas con fracción molar 0.16 y 0.47. Esto lo atribuimos a la formación a que en la película haya vacancias de plomo. Esto ocasionaría un incremento en la densidad de portadores y por ende en un incremento de la conductividad eléctrica. Y esto es interesante de cara a que para obtener materiales termoeléctricos necesitamos materiales con altas conductividades eléctricas. Posteriormente, con los datos de la conductividad eléctrica, se estudió la energía de activación de las películas y se obtuvo un comportamiento lineal a partir de la fracción molar X igual a 0.2. Curiosamente, estos valores de la energía de activación corresponderían con los valores del ancho de banda prohibido que esperaríamos observar en estas películas. Pasando a las simulaciones computacionales, en la figura 48 y 49 se resumen el parámetro de red obtenido a través de la aproximación del cristal virtual y se compara con datos experimentales, los nuestros en formita de estrella azul y con otros datos experimentales disponibles. Podemos observar que nuestros cálculos se corresponden con lo previamente obtenido y obtenido por otros grupos de investigación de manera experimental. Se observa un comportamiento lineal que obedece a la ley de Megar. Para el ancho de banda prohibido se estudió por dos aproximaciones, la de la aproximación del cristal virtual y la formación de estructuras aleatorias. Podemos observar que el ancho de banda parece también aumentar con la incorporación de azufre y bueno, nuestros cálculos en negro son estos y siguen la misma tendencia que se ha visto experimentalmente. Los cálculos de las aleaciones aleatorias tienden a subestimar el parámetro de red, sin embargo también se observa una tendencia lineal a aumentar. Y también se obtuvieron los diagramas de bandas para estas aleaciones mediante la formación de las estructuras aleaciones y además una técnica que se conoce como la obtención de bandas efectivas. En la figura 50 vemos estas bandas obtenidas
podemos observar que para todas las películas se tiene que el máximo de la banda de valencia y el mínimo de la banda de conducción se encuentran en el mismo punto L de alta simetría. Esto correspondería a transiciones directas, y estas transiciones directas se mantienen en todas las películas sin importar su composición. Además, como pueden observar, con el incremento del contenido de azufre, ciertas bandas se ven alteradas. Sin embargo, la banda de valencia y la banda de conducción, al menos en la cercanía del punto L, se mantiene bien definida para todos los casos. Esto nos reflejaría que el efecto de la aleatoriedad parece ser limitado en este punto. Por lo tanto, posteriormente se pueden estudiar las propiedades de transporte de estas películas utilizando cálculos más sencillos, en donde no se requiera estudiar tan superceldas, ya que realmente la contribución de la aleatoriedad es mínimo en estas bandas. Como conclusiones, se tiene que el uso de la hidracina como agente reductor y el uso de una proporción 1:1 de plomo y tetanolamina reduce la formación de selenio elemental y la formación de fases secundarias. La técnica SILA permite depositar películas de la aleación en todo el rango de composiciones. Además, se observó un tipo de crecimiento de Stransky-Krastenov, y a partir de los datos analizados se concluye que la fracción molar X depende de las condiciones de depósito. Se estudió la estructura electrónica de las aleaciones mediante cálculos ab inicio, y se encontró que en todo el rango de composiciones se tiene una transición electrónica directa, y que tanto las bandas de valencia y la banda de conducción se encuentran bien definidas alrededor del punto L, lo que evidencia una influencia limitada del desorden de las aleaciones. Se propone como trabajos futuros la caracterización termoeléctrica de los materiales, el estudio de la morfología, conductividad térmica y eléctrica en función del espesor de las películas, la obtención de películas con condiciones ambientales controladas y el estudio del mecanismo de crecimiento de las películas. Estos son algunos de los productos y participaciones generados a lo largo de mi estancia en Cicata, en Altamira. Algunas de las referencias consultadas. Agradecimientos al Instituto Politécnico Nacional, a Cicata Unidad Altamira, al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, al ANBIO, al Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste de México y a la Universidad Veracruzana. Y a ustedes por su atención. Muchas gracias.